Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos bien contentos de poder servir. Ese es realmente lo que nos mueve desde nuestra casa a muchos kilómetros a estar acá, de poder estar con ustedes, de poder animarles y de poder servir. ¿Cuántos han llegado a la conclusión después de tomar la responsabilidad de la educación de sus pequeños que el llamado homeschool es fácil? Solo un valiente, bro. Y venía de invitado nada más. Pero efectivamente dice el libro de Hebreos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pero si uno es ejercitado en esa disciplina, al final da frutos apacibles a los que son perseverados en ella. Y dice el apóstol Juan algo que toca mucho mi corazón, que es, yo creo, que la médula de todo esto. No hay ningún gozo mayor para un papá y para una mamá ver que sus hijos amen a Dios. No hay, y yo creo que de las muchísimas batallas que uno debe o pudiera pelear con los hijos, por los hijos, contra los hijos, la que vale la pena pelear es la batalla de su corazón, a fin de que ellos amen al Señor. Entonces, los siguientes minutotes, antes de despedirnos, queremos cerrar con esta enseñanza en el Salmo 32. Te enseñaré el camino que debes andar. Pero antes de hacer una pausa y entrar de lleno al texto del Salmo 32, que considero es una delicia meditar juntos, reflexionar juntos, Gavita, la directora del plantel, administradora y domadora, quiere dirigirse a las mamás, ¿no? ¿Por qué las mamás? Esa es otra conversación, no me la pregunten ahora, esa después la despejamos, es muy complicada la respuesta. Pero quiere dirigirse a las mamás, a las valientes, y después yo me voy a dirigir a los chicos principalmente, pero también es algo que compete al matrimonio, ¿no? Y a los papás, a los valientes. Entonces, pues, cámaras y micrófonos al otro lado del estudio con Gavita. Hola, ¿cómo están? De verdad que mis respetos. El hecho de que estén aquí, cada uno de ustedes, significa que están interesados en la educación de sus hijos y de manera personalizada. Entonces, déjenos darles un aplauso antes que otra cosa pase. De verdad, les felicitamos. Ay, no te preocupes, señorita. Yo sí me puedo agachar, mi marido es el que viene re malito, ¿qué creen? Se me puso re mal una ¿qué es? Contractura muscular que le ha afectado todo el sistema nervioso y bueno, por gracia de Dios está aquí. Así es que les pido sus oraciones para que aguante. Dice mi hermano que mi problema es la fe, la fecha de nacimiento. 1962, bro. Ya se sienten los añitos. Ya, la verdad. Ya de hecho, venimos de Puerto Vallarta de celebrar nuestro aniversario número 30. O sea, recién llegamos. Así, yo llegué en calidad de bulto literal. Y me decía el pastor Raúl, oye, pues deberías de anunciar que la mesa de regalos para su celebración la tienen en la farmacia del ahorro. Ya estamos como su abuelito que dice que cuando se despertaba empezaba, ¡ay, me duele! Y le decía a su esposa, ¿qué te pasó? A mí se me cayó la corona del diente lavándome los dientes hoy en la mañana, o sea que, bueno, ya nos parecemos a ellos. Nos estamos desvaneciendo, literal. Y bueno, les quería leer una historia muy bonita acerca de un rey. Se los voy a leer. Dice, una vez un rey decidió honrar al mejor de sus súbditos. Se corrió la voz por todo su reino y hubieron varios nominados. Una persona con destreza para curar a los demás fue nominada. Otra por aplicar la ley con justicia y equidad fue nominado. Otro por su honestidad al hacer negocios y otro más por ser un soldado muy valiente. Cada uno de los candidatos fue traído al rey, el cual comentó a sus consejeros que sería una decisión muy difícil de tomar. El mismo día de la ceremonia,
llegó al palacio el último candidato. Una mujer con ojos brillantes, llenos de amor y con labios llenos de sabiduría. ¿Quién es esta?, preguntó el rey, porque le habían traído como parte de los nominados. A lo que uno de los consejeros contestó: ella es la maestra de todos estos. Las virtudes no suceden por accidente o como parte natural del crecimiento. Cada destreza y virtud debe ser enseñada. No hay mayor responsabilidad ni mayor privilegio que desarrollar a la siguiente generación. Lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Quién aquí está haciendo escuela en casa? ¡Wow! Papás valientes. ¿Y los demás no se han decidido? ¿Vienen a ver de qué se trata? Ojalá que salgan decididos a hacerlo, porque el homeschool o el trabajo en casa se trata de papás que aman demasiado a sus hijos, que comparten con ellos la vida, y entre esas enseñanzas pues está el conocimiento, ¿verdad? Así que muchas felicidades. ¿Y tú quieres comentar algo? No. Y pues sí, yo me quiero referir un poquito a las mamás o a las que quieren enseñar a casa, porque hemos oído muchos comentarios. Yo cuando empezaba a dar clases en casa oía muchas dudas y muchas preguntas y muchos comentarios de gente que no aprueba la escuela en casa, ¿verdad? Y una de ellas es: ay, oye, pero nunca descansas de tus hijos, nunca descansas. Todos los días cuando se van a la escuela uno pues tiene su tiempo para uno mismo, ¿no? Pero yo digo, si Dios nos los dio, qué mejor disfrutarlos en una etapa en la que ellos son esponjitas dispuestos a aprender. Entonces es un privilegio transmitirle a nuestros hijos las enseñanzas que nosotros podemos darles. Y analizando un poquito, bueno, ya nuestros hijos, tenemos 5 hijitos. El mayor es casado, 27 años, está a punto de cumplir 28. El siguiente, Andrés, el más grande, está pastoreando en Semilla, Tijuana. El que sigue, Andrés, se va a casar, tiene 25 años, se casa en mayo, si Dios lo permite. Y luego tenemos a Melissa, la que acaba de cantar, nuestra hijita de 21 años. Luego tenemos a otro muchachito, Eric, de 22 años, está a punto de cumplir 23, y la más pequeña 18. Entonces ya todos son adultos, ya todos crecieron, pero sí, efectivamente tenemos experiencias, y yo de esas experiencias pues tengo algunos puntos que quisiera comentarles, cosas que hubiera querido cambiar, o quisiera hacer más énfasis en aquellas cosas que no hice tal vez tanto énfasis, y que si de algo sirve mi experiencia, pues me gustaría que la tomaran, ¿verdad? Y son puntos muy básicos que, si quieren anotar y si les es de utilidad, pues anótenla. El primer punto que yo quisiera transmitirles es que hay una edad para enseñar a nuestros hijos. Ese tiempo se pasa muy rápido y tenemos la oportunidad de enseñarles. Dice la palabra en el Proverbio 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño, ¿verdad? No instruye al viejo, instruye al niño. O sea, hay una edad en la que ellos pueden recibir la enseñanza. Y en el caso de nosotros, bueno, Dios nos dio la oportunidad de mandar a nuestros hijos a la escuela en Cuernavaca, porque en Cuernavaca nos hablaron de este sistema de ACE, el sistema que muchos de ustedes están enseñando a sus hijos. Maravilloso, se los recomendamos. Y una amiga nos recomendó este sistema para que nuestros hijos aprendieran, y vivimos en la ciudad de Cuernavaca y los llevamos para allá. Era increíble el grupo que se había organizado. Los llevamos y primero los dejábamos a los chiquitos, pero luego tuvimos la oportunidad de nosotros como padres de participar en la enseñanza de nuestros hijos. Entonces mi esposo les daba devocionales, les enseñaba música y recreo. Y recreo. Perdón, deportes. Y yo le enseñaba a los pequeñitos a leer y escribir. Y nunca me imaginé la bendición tan enorme que iba a ser enseñar a mis propios hijos a escribir y ver sus primeros trazos, ¿no?
y que yo fuera la primera que pudiera influenciarlos para eso. Después de Cuernavaca, pues mi esposo recibió un llamado para trabajar en una iglesia de Chicago y nos fuimos para allá. Y ahí sí, chan, 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 chan. Ya no era lo mismo de llevar a nuestros hijos a la escuela y participar en la educación que se les estaba dando con un grupo de maestras, de mamás, de papás que estaban atendiendo a sus hijos en Cuernavaca. Ahora ya era totalmente nuestra responsabilidad en casa, porque nos los llevamos y queríamos que siguieran con este mismo sistema de ACE. Cuando los tuvimos en casa, pues fue un poco complicado porque no estábamos acostumbrados a tenerlos en casa. Además, en Chicago, pues todo era adverso, era la primera vez en un clima súper difícil, frío, 5 meses al año, helado, congelado, entonces nos la pasamos adentro de la casa muchos días, sobre todo yo con mis hijos. Y mi esposo se tenía que ir a trabajar, además estaba acostumbrada a tener a alguien que me ayudara en la casa, y ya no tenía yo quien me ayudara en la casa, así es que era hacer la casa, era hacer la comida y aparte atender a mis chiquitos. Y uno de los problemas que yo sentí con los que me estaba enfrentando era la falta de disciplina. No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? La falta de disciplina, que pues los niños necesitan que en nosotros ver esa disciplina para podérsela transmitir. Pero después, ¿saben qué aprendí? Que podemos tener diferentes horarios. A veces nosotros ponemos el horario muy rígido, la disciplina muy rígida, pero podemos llegar a un término en los que los niños se sientan cómodos, pero también nosotros. A lo mejor levantarlos un poco más tarde, ¿verdad? Cuando nosotros ya tenemos la comida hecha, cuando ya tenemos ciertas cosas de la casa hecha, y dedicarles 2, 3 horas, 4 horas efectivamente y directamente a ellos. Lo maravilloso de tenerlos en casa es que podemos adaptarlos a nuestras necesidades y nosotros adaptarnos a sus necesidades. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que aprendí, que podemos moldear los horarios, podemos moldear las actividades de manera que ellos se sientan cómodos y nosotros también. Otro punto que aprendí, y bueno, hasta la fecha se me hace muy importante considerar, es la congruencia en el hogar, ¿verdad? La congruencia con la educación que le estamos dando, porque pues como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Nosotros lo que le enseñemos a nuestros hijos va a darles un impacto, pero lo más importante va a ser nuestros hechos. Entonces las palabras se los lleva el viento, pero nuestros hechos son ese viento que empuja las palabras y se quedan. Los hechos que nuestros hijos ven. Cuando nosotros somos congruentes con lo que enseñamos y con lo que hacemos, entonces nuestros hijos realmente están aprendiendo y siguiendo nuestros pasos. De otra manera, son palabras que así como vinieron, se van. Muchas veces, ¿saben qué? Yo me encontré diciéndole a mis hijos, ¿ya te aprendiste los versículos? Y yo no estaba memorizando ningún versículo. O, ¿ya hiciste tu devocional? Y es más, exigiendo que hicieran el devocional cuando yo no había hecho el devocional, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es que nuestros hechos impacten sus vidas. Entonces, congruencia es una de las cosas muy importantes que si yo pudiera regresar el tiempo, diría, ahí haría más énfasis en la educación en mi casa para con mis hijos, congruencia. Otro punto que yo había considerado importante y que tal vez en su tiempo no hice énfasis fue en no ver a cada uno de nuestros hijos o a todos como grupo, ¿verdad? Es importante educarlos individualmente. Cada uno de nuestros hijos tiene su propia personalidad. Cada uno de nuestros hijos tiene diferentes necesidades, cada uno de nuestros hijos tienen diferentes características. Ellos nacieron en una posición en el hogar, nacieron en diferente orden y lógicamente sus actividades son diferentes, su apreciación por la vida es diferente y necesitamos educarlos de acuerdo a lo que cada uno de nuestros hijos necesita y también proyectarles un futuro hermoso. Hay una chica en la iglesia donde nosotros servimos en Anaheim, que su pastor le dijo que pues que la sacara de la escuela porque Cristo ya iba a venir.
Entonces no necesitaba educarla ya. Y esta chica creció con muchos complejos. Por la gracia y la misericordia de Dios, ella ahora tiene un trabajo a nivel profesional porque por su esfuerzo la han contratado y han visto que es una persona muy valiosa y muy capaz. Pero ella por muchos años sufrió de complejos. Y en la palabra de Dios, cuando Moisés manda a Josué y a Caleb con otros 10 espías a investigar lo que hay en la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque iban hacia allá a la conquista de la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Les dijo Moisés que observaran el terreno y observaran al pueblo que vivía ahí y que le trajeran a Moisés el informe. Y 10 de esos 12 espías vinieron con malas noticias, ¿no? Hay gigantes, va a ser muy difícil conquistar esa tierra. Pero hubo 2 personas, Josué y Caleb, que llegaron con muy buenas noticias, hablándoles de un futuro hermoso, que ellos eran capaces de conquistar esa tierra, de conquistar ese pueblo y tener esa tierra que Dios les había prometido. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros como papás, que les presentemos un futuro hermoso. Ellos tienen dones, ellos tienen talentos, tienen capacidades, y esas desarrolladas y esas capacidades que Dios les ha dado, si las pueden poner a funcionar en las áreas donde Dios las ponga, pueden ser de mucho provecho para su sociedad y su generación. Pero necesitamos invertir en nuestros hijos y plantearles un futuro hermoso. Esas son algunas de las cosas que yo podría decirles que aprendí en esta experiencia que tuve como padre y como madre educadora. Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero le tengo que dar lugar a mi esposito, porque si no ya me quedé con el micrófono acá. Sí, amor de mi vida y de mi corazón. Tuve una conversación hace algunos meses con mi tercer hijo que está terminando la universidad bíblica en los Estados Unidos, y de repente se estancó un poco en cómo habría de continuar sus estudios. Finalmente ya lo decidió, etcétera. Pero en una conversación me llamó la atención lo que él me dijo. Me dijo: ¿sabes qué, papá? Yo sinceramente, y no te saques de onda, yo no recuerdo algún devocional o alguna historia que me hayas leído o no sé, algún principio bíblico que en la mesa hayamos platicado. Si bien nosotros, la Biblia ha estado súper presente cuando eran pequeños, y procuramos hasta el día de hoy alrededor de la mesa, pero no se acordaba de nada de lo que yo le había dicho, y de repente es tanto lo que oye en nuestra voz que como que se aturden, ¿no? Pero me dijo algo que me animó mucho. Me dice: pero quiero decirte que las decisiones que has tomado para la familia, todas estas encaminadas para honrar a Dios y sumarnos e invitarnos a ser parte de tu equipo de ministerio, ¿no? Con todas nuestras carencias y demás, me anima mucho. La verdad es de que has marcado mi vida con las decisiones que tomas y la manera de vivir. Yo siento que fue mucha gracia de su parte, ¿no? Pero eso es muy real. Estamos acostumbrados y tenemos muy buenas herramientas para evaluar su educación, su aprendizaje, su progreso. Pero ¿cuáles son las herramientas que tenemos para evaluar lo que les transmitimos? Y más allá, ¿qué tanto impacto tienen en ellos? Y ahora sí, déjenme hablar un poco fatalistamente al estilo de Salomón, para bien o para mal. Es tanto lo que podemos ayudarles en su educación, siempre desde el punto de vista, y de eso voy a hablar en el Salmo 32, de la sabiduría, que busca en principio honrar a Dios. El principio de la sabiduría es temer a Dios, y ese es el enfoque de nuestra enseñanza en casa, honrar a Dios. Pero es mucho también lo que nuestras actitudes y nuestro estilo de vida transmiten, y yo quiero platicarles brevemente acerca de esto. Y esas son como reflexiones personales, No es de que hice
rollo para presentárselos en la Convención de Educación Cristiana en el Hogar. No, para nada no. Son reflexiones de un adulto, ¿no? Que le han crecido los enanos, que digan los niños. Y esta está en el libro de Jonás. En un momento les invito a que abran el libro de Jonás. Pero a diferencia de todos los profetas, Jonás fue un misionero. Todos los profetas en Israel fueron misioneros al pueblo de Israel. Pero en el caso de Jonás, él fue un misionero a otro pueblo, a Asiria, particularmente a la capital de Asiria en aquel entonces, a Nínive, ¿no? Uno de los profetas describe a estos ninivitas, personas súper crueles. Quizás en los anales de la historia no pueda encontrarse otra civilización más cruel. Hoy no voy a decir las cosas que he leído acerca de su crueldad, pero son terribles. Tenían toda clase de prácticas deshonrosas en contra de Dios. Y de repente Dios le dice: Jonás, levántate, ve a Nínive y predica contra ella, porque ha llegado su maldad delante de mí. ¿What? Y efectivamente Jonás se levantó y se fue por las tortas, hijo, completamente. O sea, Nínive está en el actual Mosul, en Irak, al este. Y él se fue a lo que muchos piensan que en la antigüedad era el extremo oeste, el Golfo de Gibraltar o España. Y es ahí donde, pues ustedes saben, Dios no se da por vencido y va tras ese profeta y va tras ese pueblo. Y es la historia no de un pez. Hay solamente 2 versículos que hablan de ese pez. Y siempre que pensamos en Jonás, pensamos en el pez. Y la historia de Jonás es muy interesante porque está escrita en una narrativa al estilo de sátira, donde todo lo magnifica, donde todo lo exagera, ¿no? Y la palabra gran está usada pues muchas veces en ese contexto de exageración, ¿no? El gran pez, la gran ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 1 lo vemos huyendo, y Dios al final lo atrapa cuando hace levantar esos vientos. Ustedes conocen la historia, pero se las platico rápidamente si alguien no está tan familiarizado con la historia. Y estos marineros echan suertes para ver por causa de quién ha llegado este mal en alta mar, y están a punto de anegar o ser hundidos. Y la suerte cae sobre este hombre que se había ido al fondo del barco a dormir, ¿no? Entonces lo levantan, ¡hey! Y le preguntan, completamente seguros de que estaba oyendo de Dios, ¿no? Y él les dice, lo primero que les dice es: bueno, permítanme presentarme. Yo soy un padre que educa a sus hijos en el hogar. O sea, yo soy un profeta del Dios Altísimo. No había ninguna clase de congruencia con su actitud y lo que él pensaba que era su posición. Al final, él dice, él se ofrece para ser arrojado al mar y para que esto se acabe, pero él dice: prefiero morir que ver a Nínive viniendo a Dios. O sea, en realidad él no se entrega como un acto de honestidad, él no se entrega como un acto de, no sé, de empatía con los demás, sino por una rabieta, porque él detesta la idea de que Dios sea misericordioso y perdone, ¿no?, a ese pueblo que después habría de esclavizar al reino del norte. Y entonces es echado al mar y Dios prepara un gran pez, ¿no? Y en el capítulo 2 finalmente él tiene una experiencia de lo que va a hablar el Salmo 32 en un ratito más. Esa experiencia es una experiencia de muerte, completamente de muerte. Él dice que los cimientos de los montes y los cerrojos de la tierra cayeron sobre él. Es un poema en el capítulo 2 donde él está consciente de que ha muerto, pero al final la misericordia de Dios le da otra oportunidad y literalmente le vomita. Donde comenzó,
para ahora sí, con una hoja en blanco, comenzar y hacer lo que Dios había mandado. Y en el capítulo 3 él va a regañadientes a través de esta gran ciudad. Y por espacio de 3 días, a la gente que se encontraba, al lugar abierto donde él podía estar, al lugar público, al lugar privado, al lugar familiar, él les decía su profecía. Y su profecía era pequeña, eran 8 palabras. En 40 días Nínive será destruida. Me faltó uno. Pero él dijo la profecía que Dios le había dado. Sucede algo también a manera de sátira donde todo el pueblo se viste de cilicio, hacen duelo por su condición delante del Dios verdadero. Dios les regala un arrepentimiento increíble. Llega a oídos del rey y el rey manda a todo su reino que aún a los animales vistan de cilicio, que todo el mundo ayune, aún los animales. Es muy interesante, te digo, es una sátira llevada a toda la exageración. También los marineros buscan a Dios y son súper sensibles a la voz de Dios, no el profeta. El rey es súper sensible a la voz de Dios, no el profeta, ¿no? Y al final Dios se arrepiente, así lo dice, de hacerles el mal que había dicho que les haría, y no lo hace. ¿Y qué crees que pasa? Pues Jonás se enfurece, ¿no? Pero realmente la historia podría acabar en el capítulo 3. No sé si están de acuerdo conmigo. Si Dios sentencia a Nínive con su destrucción total en 40 días, y esto no sucede porque ellos se arrepienten a Dios y se convierten de sus ídolos. Eso fue muy importante en el capítulo 3. Se convierten de sus ídolos. La historia acaba en el capítulo 3, pero no acaba en el capítulo 3. Yo no sé si diría que apenas comienza, pero lo que sí diría es que hay un epílogo importante. El profeta es tan importante, o más profeta, o más importante que aún su ministerio, ¿no? Y ahora yo me dirijo a ustedes. Si hiciéramos la equivalencia, ¿no? Nosotros los maestros, los padres, somos tan importantes o más que el trabajo que desempeñamos en el hogar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al final del día la vida de Cristo y la verdad de Cristo ha de ser reflejada, manifestada, y va a marcar la vida de nuestros hijos. La va a marcar. Entonces Dios no acaba su historia y comienza algo muy interesante que les voy a decir en 3 pasos brevemente. Y es huyendo del egoísmo. Y mi consejo y mi reflexión para los varones, pero en sí para el matrimonio y para la familia, es huyamos del egoísmo. Nehemías se súper enoja, prefiere morir, así lo dice: Señor, quítame la vida, prefiero morir. Y en el versículo 4 del capítulo 4, Dios le hace una pregunta muy interesante: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Entonces deriva a mi primera reflexión. Él estaba muy enojado porque no conocía el corazón de Dios. Y esto es importante porque ¿por qué enseñamos en el hogar? ¿Cuál es la motivación? Hemos escuchado, ha pasado por nuestra cabeza, por supuesto de todos, porque el dinero es un factor importante en la vida, que una motivación pudiera ser el dinero, ¿no? No digo que esta sea, pero podrían ser muchas las motivaciones. Pero en sistemas de repente tan estructurados, quizá la palabra que pensé, la palabra que pensé fue cuadrados, pero la borro, es estructurados. ¿Por qué cuadrados? Cuadrados son cuando son solamente metas, currículum, pero no hay un deseo de honrar a Dios y de ver en cada una de las asignaturas la presencia, el poder, el conocimiento de Dios, y que esto genere en nosotros y en nuestros hijos, por ende, un espíritu de gratitud y de alabanza a Él, ¿no? Entonces estamos muy centrados en nosotros, ignorando el corazón de Dios. Les platico una anécdota.
Nuestro hijo mayor, Israel, que estuvo sirviendo en este lugar hasta hace 2 años, ahora está como pastor en Tijuana con su esposita Vale, que también ustedes conocen. A veces conocen más a Vale que a Isra. Isra nomás tocaba la guitarra con sus pelos aquí. Y les voy a hablar súper honestamente y súper la neta, ¿ok? Isra tan pronto se enamoró de esta chica, Vale. Ella le animó muchísimo a terminar su carrera. Fue lo que hizo. Ella no podía viajar a los Estados Unidos porque le negaron su visa. Entonces él terminó su carrera. Y él hizo una brillantísima carrera de estudios bíblicos, así le llaman allá, Biblical Studies, y de ministerio musical, pero es una licenciatura. Y con una educación de ese nivel y experiencia, Isra pudiera tener un muy buen trabajo dentro de los Estados Unidos, muy buen trabajo, y una vida muy, muy cómoda, ¿okay? Cuando él estaba gravitando después de estar sirviendo aquí 2 años, y estaba sabiendo que Dios lo estaba moviendo a algún lugar, consideró Monterrey, consideró Costa Rica. Estados Unidos pues no era una opción, aunque con nosotros, porque nosotros no podíamos hacer nada por los papeles de su esposa. Pero unos amigos que yo conocí en la iglesia donde yo servía antes, tienen una empresa de headhunting, que buscan gente fantástica para posiciones fantásticas. Y me dijeron, estamos buscando un pastor latino que trabaje en el área de Austin, Texas. Austin, Texas es un área de mucha cultura, de mucha música. ¿Nos ayudarías a definir el perfil de este pastor? Y yo les dije, bueno, y yo ya tenía 7 años sirviendo como pastor latino. Y yo les dije, bueno, número 1, no es importante que hable los 2 idiomas, sino que es importante que conozca las 2 culturas. Yo hablo los 2 idiomas, pero no conozco las 2 culturas. Y a decir verdad, no aprecio la cultura americana, sinceramente, no la entiendo. O sea, llegué a los 42 años y hay tantas cosas que me chocan que no puedo navegar. Busquen un pastor culturalmente anfibio, así les decía. Y así me fui, pum, capaz de enseñar, alguien creativo, alguien que al principio pueda cubrir varias bases, ¿no? Porque comenzarán con un presupuesto pequeño y entonces tendrán que optimizar el dinero para hacer mucho trabajo. El ministerio en Estados Unidos es diferente, luego les platico cómo es. Pero y al final me dijeron, ¿y tú tuvieras alguna idea? Y yo les dije, no una idea, tengo su mejor candidato. Y me está mal decirlo, pero es mi hijo Israel. Ok, está chido. Lo entrevistaron. El guate que lo entrevistó, la segunda entrevista, se dio cuenta que leían los mismos libros, tenían los mismos amigos. Israel tuvo la oportunidad de tocar con grandes bandas como la banda de Gongor, The Brilliance, gente que le dio un giro a la música cristiana hace algunos años. Y también estuvo con Michael W. Smith, y tenía experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces había como 50 candidatos, se cirnió y quedaron 3, ¿no? Y le dijeron a Isra con toda honestidad que era el candidato que más le gustaba, él. Encontraron mucha empatía con él. Y entonces le preguntaron, ¿y cuál es tu experiencia pastoreando? Bueno, pues mi experiencia, bueno, pues no tengo experiencia pastoreando. Fin de la conversación, porque tan importante es la experiencia como la educación. Y entonces se le cerró esa puerta, Dios no quería que fuera por ahí, y nosotros le propusimos, pues ¿por qué no nos ayudas con esta plantación de la iglesia que ya comenzamos en Tijuana? Lo oraron y Dios les dijo, ve a Tijuana, cerca de tus papás, apóyales, ayúdales, etcétera, etcétera. Entonces, de repente va a Nínive y el corazón le empieza a cambiar, porque Tijuana es una ciudad es más pequeña que el DF, pero con muchos contrastes. Está la gente pudiente, están los recursos, es un destino culinario, artístico, pero también está una pobreza impresionante, una marginación terrible. Las niñitas deportadas de otros países que no logran llegar a sus países, ahí las capturan y las venden como tráfico humano. Y todo está
déjame exagerar un poco, a pasos de la frontera, cuadras de la frontera. Y es ahí donde plantamos la iglesia, ¿no? Y de repente Israel se empieza a movilizar y empieza a ir con un pastor en otra montaña donde toda la gente ahí tiene a sus niños en la calle, no se ocupa de los niños, no van a la escuela, son adictos, son ladrones, son borrachos, son prostitutas, pero hay un mundo de niños en esa montaña olvidada en Tijuana, ¿no? Entonces, ahora sí, regresa un poco al mundo donde vivimos allá en Estados Unidos, donde estábamos antes. Ya no estábamos tan involucrados en ese mundo. Y mis amigos gabachos me dicen, oye, y tu hijo se recibió, ¿verdad? Sí, se recibió. ¿Y de qué se recibió? No, pues se recibió en Judson Bible University, y una carrera padre, y está pastoreando. Oh, qué increíble, ¿dónde está? Pues en Tijuana. Pero, ¿algo bueno hay en Tijuana? Pues está pastoreando ahí en Tijuana, ¿no? Y parecería que es una historia de fracaso, ¿no? Preparar a un niño, invertir dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificio, y finalmente que pueda tener acceso a una universidad, y de repente va a servir a la gente más desafortunada. Y entonces el profeta o el papá o el educador pudiera decir, ¿sabes qué? Me quiero morir, quítame la vida. ¿Por qué? Porque número uno, no conoces el corazón de Dios. El corazón de Dios es por el afligido, es por el desafortunado. Las visitas que Jesús hizo a casas, en el libro de Lucas, la mayoría fue a mujeres y gente desafortunada, gente poco privilegiada. No sé. Estamos en esta lectura a través de la Biblia en un año, y he estado leyendo los salmos con otros ojos, y me he topado con salmos loquísimos que yo había leído, ¿no? De esto quiero hablar el domingo, cómo lees tu Biblia, si Dios me lo permite. Déjenme leerles el Salmo 68 rápidamente. Cantad a Dios, eso en el verso 4. Cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre, alegraos delante de Él. Y empieza a describir la magnificencia de su gloria, el motivo de su alabanza. Empieza a verbalizar la belleza de su misericordia en estos términos. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 72 al final dice, aquí es el fin de las oraciones de David. Para muchos este libro 2 de los Salmos marca el fin de la era davídica o del reinado de David. Repito, para muchos eruditos muy versados en la parte literaria de la Biblia, perciben por tanto el contenido como por versos como este que les acabo de decir en el último verso del Salmo 72. Aquí terminan las oraciones del hijo de David, que pudiera ser el fin, y pudiera ser esta la oración de lo que David piensa, pudiera ser el concepto que el hombre o el rey, conforme al corazón de Dios, tiene del rey que el pueblo de Dios necesita. ¿Se entiende? Y miren lo que empieza a decir: oh Dios, da tus juicios al rey. En otras palabras, haz que tu rey te represente y que ame lo que tú amas y que aborrezca lo que tú aborreces. Y tu justicia, el hijo del rey. Verso 2: él juzgará a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. A los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Mira lo que dice el verso 4: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, aplastará al opresor. Obvio, si hay un menesteroso, siempre hay un opresor.
Porque a veces vemos a la gente en extrema necesidad, en una vulnerabilidad impresionante. Y decimos, bueno, pues mi mamá siempre diría, son drogadictos. Ya sabes, ya conoces a las abuelitas. Pero dice aquí, siempre que habla de este tipo de gente, habla de los opresores, ¿no? Verso 12 del Salmo 72. Él, el rey que sucederá a David, lo que David ora por el prototipo del rey del pueblo de Dios es, él librará al indigente, al muchacho que está en las calles, que clamare, al afligido que no tuviese quien lo socorra. Una vez que estábamos trabajando con personas indigentes en Estados Unidos y llevamos comida, me dijo un ex militar, no traigan comida, aquí hay mucha comida, hay muchas más cosas que necesitamos. Y le dije, sí, platíqueme. Me dice, yo el martes tenía una entrevista de trabajo en otra ciudad y no pude ir porque me faltaba un boleto de camión. Quizás si preguntamos más, si conocemos las historias de los indigentes, si nos relacionamos con ellos, más que llevarles pan, que es bueno, ¿no? Los invitamos a nuestra mesa, ¿no? Podemos comenzar con las muchachas que trabajan en nuestra casa, ¿no? Pero bueno, en fin, todo esto lo platico porque al final este cristianismo que se vive para uno mismo termina por marcar a nuestros hijos en las personas más autogratificables, egoístas y cristianos legalistas que existen, ¿no? Y eso sería una tragedia. Eso no es un discípulo de Cristo. Entonces yo digo, ¿cómo podemos marcar la vida de nuestros hijos de manera que podamos escapar del egoísmo? La segunda parte, se sale sacadísimo de onda Jonás y empieza a contemplar la ciudad a ver qué va a pasar. Se queda solo, se aísla. Esta actitud religiosa egoísta termina por aislarnos, ¿no? Y Dios en su misericordia le hace crecer esta calabacera que lo cubre y le da este viento fresco. Finalmente el profeta se alegra. Dios le saca una sonrisa. Qué rico, ¿no? Y después Dios prepara un gusanito, ese sí no fue grande, para que se comiera la calabacera, y la calabacera se seca, y prepara un gran viento que junto con el gran sol que había empieza a quemarlo y a acabar con él, y otra vez se quiere morir. Entonces, en primer lugar, escapamos de nuestro egoísmo conociendo el corazón de Dios, conociendo a fondo qué ama Dios, ¿no? En segundo lugar, escapamos de nuestro egoísmo dejando de ser autogratificables, mano. La verdad, uno cuando pues, ¿qué no quiere darle a sus hijos? Ojo que son reflexiones, y son personales y son con mucho amor para quien quiera tomarlas. Yo no tuve papá de niño, ¿no? Nunca fui a Disneylandia, por ejemplo. Tuve una mamá que es un héroe, que fue mamá y papá. Una mamá impresionante que literal me trajo a esta esposa de la mano. Me dijo, te vas a casar con ella. Así, literal. Luego les platico los detalles, no estoy exagerando. Una mamá fuera de serie. Pero de repente cuando empezamos a tener hijos, pues queríamos llevarlos a buenas vacaciones y no hay nada malo en eso. Y darles buenos regalos y no hay nada malo en eso, ¿no? Y a la vez sumarlos al servicio de Dios y a la propagación del Evangelio de Cristo. Pero siento que mucha parte de nuestra vida viví muy centrado en satisfacerme, en satisfacer a mis hijos. Y era algo loco porque si los tenía consentidos, era como tratar de vivir mi infancia otra vez y sentir que tenía lo que nunca tuve. Es algo extraño. Son reflexiones, ¿ok? No estoy dando un estudio bíblico, son reflexiones. Pero platicaba con uno de los pastores atrás bambalinas y me dijo, ¿sabes? Tenemos esta idea, mi equipo de ministerio y yo, que el 24 y 25 con nuestros amigos, con nuestros hijos, vayamos a dar cena a un hospital.
Pero ojo, no es este rollo de, no, pues hacer altruismo. No, no es altruismo, bro. Es anunciar las buenas nuevas a los desfavorecidos. Decirle, adivinen quién está en el trono. No es nuestro presidente, no es el presidente del norte. Es Jesucristo. El reino de los cielos ha llegado. Chicos, ustedes tienen esperanza, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Y tenemos un video de Semilla cuando mis hijos están pequeños y fuimos a unas cárceles, lo pueden ver en YouTube, cárceles de Semilla de Mostaza en Morelos. Y Fermín está rapeando, el pastor Fermín está enseñando y estamos sentados en la mesa con un señor que le pagaban nada, 10 pesos por poner 100 coronitas a encendedores, o $1, una cosa ridícula. Entonces le predicabas de Cristo, pero él no podía dejar de hacer su trabajo. ¿Y ya sabes quién es Jesús? Sí. ¿Ya sabes que murió por eso? Sí. Pero mis hijos estaban ayudándoles a esos presos. Entonces, qué increíble. Hoy lo veo a este niño sirviendo a los desfavorecidos. Y ¿sabes qué me llena de orgullo, bro? Jesús dijo, la gente con ropa chida en los palacios de los reyes está chido, no está mal. Habrá una recompensa, para todo va a haber una recompensa. En el gran finale, para todo va a haber una recompensa. Pero cuando damos un vaso de agua en el nombre del Señor, se lo damos al Señor. Imagínate sumar a tus hijos, tomar un ¿sabes qué? Planear tus vacaciones, pero diferentes. Porque de estas vacaciones llegué más amolado de como me fui, mira nada más, bro. Y la verdad, fuimos a un lugar muy padre, la convivencia con los pastores, caballero, fue increíble, con mi esposita maravillosa, mi tiempo con Dios, pero la verdad te pones la mano en el corazón y a veces llega uno de las vacaciones más vacío, porque el corazón del hombre nunca está satisfecho, el corazón del niño nunca está satisfecho. Imagínate que empezamos nuestras familias a desenfocarnos de nosotros y empezamos a enfocar en otras personas, pero de una manera sistemática. Imagínate, vamos a hacer esto una vez al mes, esto una vez cada 15 días, nos podemos agrupar. Sin duda el Espíritu Santo va a poner oportunidades delante de ti. Eso no es el problema, ¿no? Hay tantas. Y si es una asociación católica, pues qué increíble anunciar el reino de Cristo con ellos. De repente ellos están haciendo más de esa chamba que nos tocaría hacer a nosotros. Bueno, así lo veo yo. Otra vez, son reflexiones personales, ¿no? Y por último, la última parte del capítulo 4, donde ya la historia se había acabado, pero el trato de Dios no se había acabado, le dice, ¿por qué estás enojado? Otra vez, enojado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque si no hay autogratificación, hay un sentido de pérdida, ¿no? Y por eso proliferan estas sectas pseudocristianas, donde le venden a la gente o el milagrito autogratificante, ¿no? El sentirte bien o la prosperidad aparente económica, porque está intrínseca en el ser humano, nada cambia. Jesús dice, cuando des, en serio, ¿quieres dar? ¿Quieres seguirme? Ok, da a la gente que no te puede recompensar, ¿no? Al final el Señor le dice, tú te alegras por una calabacera mugrosa, hijo. ¿Cómo no y tú tienes compasión por una calabacera que hoy es y mañana se la come el viento? ¿Cómo no tendré yo compasión de 120,000 habitantes que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y dice, y muchos animales. Ojo, eso me gusta. Dios tiene compasión aún de los animales y la Biblia habla mucho de eso, ¿no? El hombre temeroso de Dios tiene compasión de su bestia también. Y entonces, prepararlos no para ser niños buenos, para ser doctores exitosos. ¿Cuál es el éxito de un doctor? Extender el reino de Dios, operar en el nombre de Cristo, ponerles en la mente, estás preparándote para que Dios extienda su reino de gozo, de justicia y de paz, donde Cristo sea anunciado a través de tus dones magníficos, extraordinarios, como contador, como matemático, como político, como hombre de Dios, ¿no?
que podamos desde el principio dirigirlos a la meta, ¿no? Decimos mucho el Salmo 127, sí, bienaventurado, ¿no? El hombre que tuvo hijos en su juventud. Herencia de Jehová son. Estoy con el Salmo 32 memorizando. Herencia del Señor son los hijos habidos en la juventud. Yo me lo sé, nada más no te me metas en medio. Herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud, fruto de gran estima, el fruto del vientre. Y dice, como saetas en manos del valiente, son así los hijos en la juventud. Y sí, y hablamos mucho de el balance entre la punta y la cola. La punta, el conocimiento, la cola, el carácter. Es importante balancear, y por eso educamos en el hogar, para tratar con el carácter de manera que su educación aguda pueda dar en el blanco y tener éxito. ¿Cuál es el blanco? O sea, ¿por qué no primero definimos el blanco y después trabajamos con la saeta, ¿no? El blanco es sumarnos a la obra que Dios está haciendo en este mundo. ¿Cuál es la obra? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Dios se ha propuesto en Cristo reconciliar todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dios está trabajando hasta llevar un gran final, traer el cielo a la tierra, ¿no? ¿Por qué no nos planteamos eso desde ahora? Porque cuando lleguen a los 15, 14, 16, en la universidad van a estar bien perdidos, bro. Sí, soy cristiano, pero ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para mí? No, bro. No seas cristiano para uno. Si uno murió por todos, todos murieron. Para que si vives, ya no vivas para ti porque moriste, sino para aquel que murió por ti. Son mis reflexiones respetuosas. Prometo que el Salmo 32 va a estar mejor. Muchísimas gracias por su atención. ¿Por qué no tenemos un break de 5 minutitos? Después de orar, por supuesto. Y regresamos para la última conferencia, Salmo 32. Déselo más fuerte al Señor, porque Él se merece toda la gloria. Sí. Exacto. Porque en su infinita misericordia nos ha traído, nos ha llamado y ha confiado lo más valioso que Él tiene, que son los pequeñitos en nuestras manos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque esta reunión no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti, de tu obra, Señor. Gracias porque nos invitas a participar de esa obra maravillosa, Señor, y a compartirla con nuestros hijos, Señor, compartirla con esas saetas en manos de valientes, Señor, que van a cumplir el propósito y la meta, Señor, el propósito por el cual tú los has formado, Señor. Danos la capacidad, danos la habilidad, danos la sabiduría, Señor, para guiarlos en tus caminos y que cumplan ese plan y ese propósito que tienes para ellos. Señor, tú dijiste en Mateo 18 que fuéramos como esos pequeñitos, Señor, humildes, porque si no éramos así no podríamos entrar a tu reino, Padre. Ayúdanos a aprender de nuestros hijos, Señor, esa humildad, ese deseo que tienen de aprender, esa sencillez con la que reciben tu presencia, tu palabra, Señor, tu guía. Ayúdanos a ser como ellos, a recibirlos, Señor, porque recibiéndolos a ellos te recibimos a ti, Señor. Amén, a no menospreciarlos, porque son valiosos para ti, son valiosos para nosotros, Señor. Ayúdanos a ver esas virtudes que ellos tienen, esos valores que ellos tienen, Señor. Y ayúdanos a imitarlos, Padre, porque tú los has llenado de virtudes, Padre. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a guardar sus corazones, a no destruir esa obra que quieres hacer en ellos, sino edificar en ellos la preciosa vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias te damos porque nos das esa oportunidad. Gracias, Señor, te damos y equípanos, Señor. Síguenos equipando para esta preciosa labor
a la cual nos has llamado. Gracias por este compañerismo y sobre todo porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.